tal? Espero y se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema de gran impacto social, el cual es el feminismo. Me presento, soy David Meléndez Lorandi. ¿Qué tal? Yo soy Emilio Samperio y vaya que es un tema peculiar. Bueno, ¿qué entendemos por feminismo? Pues es un movimiento teórico y práctico. Teórico porque hay una ideología profunda detrás del movimiento y práctico porque pues se busca que esa ideología se aplique. Vemos estos movimientos en las calles el 8 de marzo, pero abarca distintas corrientes, hay distintos tipos de feministas, ¿verdad? Entonces es algo que abarca muchas cosas el tema realmente. ¿Cómo podríamos definir esto, David? ¿Cómo? Claro que sí. Esto se define como un movimiento político integral contra el sexismo, específicamente en todos los terrenos, ya sea en lo socioeconómico, en lo jurídico, en lo ideológico, que nos expresa la lucha que tienen las mujeres específicamente contra cualquier tipo y forma de discriminación que existen en la actualidad. Así que es una buena definición. Sí. A ver, para empezar a entender el feminismo, vamos a preguntarnos, ¿hay diferencias biológicas entre los sexos? ¿Las hay, David? Claro que sí. Pues sí, las hay. Caray. Eh, Así como estos macacos que tenemos aquí, pues nosotros también somos primates, somos mamíferos, no hay tantas diferencias, pero las hay. Las más obvias, pues es la parte cromosómica, los genitales, pero también está la parte hormonal, está la testosterona. En los mamíferos los machos tienden a tener muchísima más testosterona y por eso somos más agresivos. También hay una diferencia peculiar en el peso, en la altura, en la masa muscular. En la mayoría de los mamíferos está esa tendencia de que el macho tiende a ser más grande, más musculoso. Hay unas pequeñas diferencias neuronales. Los hombres tienen más materia gris, que implica el procesamiento de información. Las mujeres tienen más materia blanca, que implica que la información que se recibe se conecte con otras áreas del cerebro. Bueno, con esto podríamos deducir, ¿acaso el hombre se concentra más y la mujer relaciona más la información con el conocimiento que ya tenía? Podría ser, pero no debemos de dejarnos llevar y no debemos de pensar que alguien es más inteligente. Di no al neurosexismo. ¿Por qué? Porque la inteligencia es un proceso que implica juntar muchas partes del cerebro y somos inteligentes en distintas áreas. Yo no soy igual de inteligente a lo que tú eres en un área y viceversa, entonces eso no implica que una mujer o un hombre sea más inteligente el uno que el otro. Y quizá una diferencia de las más importantes, biológicamente hablando, es el clítoris, porque ese es un órgano que tiene una función primordialmente sexual y ese solo lo tiene la mujer, el hombre no. Bueno, ¿de dónde viene este rol? ¿Y por qué digo rol? Porque pues ya vimos las diferencias biológicas, pero ¿qué hace que ya cuando hablamos de un rol, es decir, que un hombre haga ciertas cosas, ocupe cierto papel social y la mujer ocupe otro papel? ¿De dónde viene esta idea? ¿Te lo has preguntado, David? Sí, algunas veces, casi siempre. Ok. Bueno, quizá el origen pues está en las primeras tribus humanas, por esta misma cuestión biológica que les comentaba de que el macho tiende a tener mayor masa muscular y a ser más agresivo. Él es el que salía, el que caza, ¿no?
el que trae el mamut ahí, y la mujer, pues como biológicamente, de hecho, pues ella también es la que carga con un infante durante 9 meses, pues ella era la que se quedaba a cuidar al bebé durante pues estas casas. Entonces esto fue generando la idea pues de que el hombre pues era el fuerte, ¿no? El que llegaba a la casa con el alimento. Seguramente han escuchado eso en algún lado, ¿verdad? Y pues de hecho ahí se fue generando un rol en psicología. Cuando nosotros hacemos algo por más de 30 días, se empieza a volver una costumbre, un hábito. Imaginen algo que se hace durante siglos, milenios incluso, pues el hombre pues ya tiene la idea de yo soy el fuerte, yo soy el rudo, yo salgo ahí a obtener la comida, soy agresivo. Y la mujer pues también tiene la idea de que pues ella no es tan fuerte o no es tan agresiva o no puede ir a cazar el mamut. Bueno, y aquí les estamos hablando de tribus antiguas, pero ¿acaso ese rol no se permanece aquí? Podemos ver este póster aquí del hombre araña. ¿Cómo ven esa postura del hombre? ¿No acaso está preparado para la acción, para defender el fuerte? ¿Y la mujer qué está haciendo ahí, David? ¿Qué está haciendo ahí la mujer? Al parecer es la persona que siempre cuida su integridad física. Es la que está detrás de él, ¿no? Sí, Él es el fuerte, ¿no? Él está ahí. Y este tipo de pósters de películas, pues los vemos comúnmente. Es como la imagen que se tiene la dama en peligro y el hombre fuerte que la rescata, ¿verdad? Pero pues todos también nos hemos preguntado de ¿y por qué yo tendría que hacer eso? ¿Por qué mis padres me dicen que yo haga esto? ¿Por qué la vida es así? Oh, maldita sea. Y así como este hombre de aquí se está preguntando qué carajos está pasando con su vida, pues la mujer también se lo pregunta. ¿Por qué yo tengo que asumir ese rol? ¿No creen que le sea molesto? Bueno, pues nada más son unas cosas, pero ya les mencioné del clítoris, ¿verdad? Entonces la parte sexual es importante aquí. Bueno, el sexo, pues muchas veces se ve como un acto creador y como ya les dije, el hombre se veía a sí mismo como el fuerte, el que va a cazar, el agresivo. Si esa idea, como también ya les comenté, se vuelve un hábito en su cabeza, se interioriza, pues entonces él cree que él es el más fuerte en todos los sentidos, que es el dominante, que es el dueño de la casa, porque él trajo al mamut, por ejemplo. Pero al ser también más agresivo, pues también puede que tenga un mayor deseo sexual, porque eso también hace la testosterona. Pero, pero, aquí yo les dije que la mujer tenía un órgano que el hombre no tiene, que es un órgano cuya función principal pues es el placer sexual. Y pues aquí pues es solo la verdad decir que para nosotros pues cuando el pene pues se vuelve flácido pues necesitamos un tiempo para recargar energía, ¿verdad? No podemos estar ahí dándole todo el tiempo. Y esa es una verdad innegable. Y si ustedes no lo habían dicho así, pues es la verdad y todos lo sabemos. Pero pues aquí la vagina y específicamente el clítoris no se cansa, sigue. Entonces una mujer tiene mayor capacidad sexual, tiene un mayor aguante. Entonces el hombre no es el jefe en todos los sentidos. Entonces la idea que había interiorizado de ser el más fuerte, de ser el más capaz, esta idea narcisista de sí mismo, está equivocada. En esta actividad no lo es, claramente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros en algún momento de nuestra vida creemos algo de nosotros y nos damos cuenta ante la realidad que no es así, que estamos mal? Pues nos molestamos, nos cuesta trabajo aceptar ese tipo de circunstancia. ¿Y qué pudo haber sido lo que le ocurrió al hombre de manera inconsciente, quizá? Pues que no lo aceptó, se molestó y quizá ese es uno de los motivos por el que la mujer es reprimida sexualmente y no se le permite
una mayor liberación sexual. Entonces, ustedes aquí pueden ver esta imagen, pues, insinuante, ¿no? En especial de la mirada de la mujer. Así que la siguiente vez que si alguno de los que me escuche esté pensando que es el todas mías y que él va y, porque esas son las palabras que se usan, ¿verdad? Que él va y se coge por ahí a todas, pues mejor que sepa un poco de biología y se pregunte quién se coge a quién. ¿Mm? Pero bueno, seguimos con el tema, ¿verdad? ¿Aceptación o lucha? Esa es la pregunta. ¿Te lo has preguntado, David? Sí, claro. Si sería, si nosotros nos cuestionamos, ¿por qué ellas no? Es algo muy válido, de hecho es muy cierto. ¿Cuántas veces pues se piensa en que el hombre se pregunta sobre la existencia humana, el hombre y su vida, el hombre y la evolución? Pues efectivamente, como mi compañero David les dice, pues ellas también se preguntan eso, al igual que nosotros. En algún momento, pues así como nosotros decimos, ¿y yo por qué tengo que ir a cazar ese mamut? ¿Yo por qué tengo este rol en la existencia? ¿Yo por qué tengo que ir a trabajar 8 horas? ¿No? Es un debate más actual. Pues la mujer también se preguntó, ¿y yo por qué tengo que hacer lo que ese hombre me dice? ¿O yo por qué me tengo que quedar en la casa? ¿O yo por qué tengo que tener sexo nada más que cuando este güey quiere? Pues aquí el debate es si se debe de aceptar el rol o luchar. Aquí el problema es que, así como les dije que el hombre interiorizó esta idea dentro de sí, pues la mujer también pudo haber interiorizado ese rol. Se convierte en un hábito el quedarse en la casa, por ejemplo, y entonces ya no se confía en si hay algo diferente, se cree que así es la realidad, que quizás es el papel de la mujer. De hecho, hay un fenómeno que se conoce como indefensión aprendida. Es cuando una persona cree que ya no tiene otra salida, otra solución, está siendo agredida incluso, pero está firmemente convencida de que así es la vida, de que así es su realidad y no hace nada para defenderse. De hecho, eso les pasó a los prisioneros de los nazis en los campos de concentración. Ya no se defendían porque creían que no iban a lograr nada. ¿Y no creen que acaso esas mujeres golpeadas por su marido, que piensan que él es más fuerte que ellas, no entraron en una indefensión aprendida también? ¿No interiorizaron una idea de que son débiles y de que no pueden hacer nada? Bueno, la oposición es difícil, sin duda, pero siempre ha existido. Siempre hay una duda. Un bebé, cuando va creciendo y se convierte en un niño o en una niña, pues se pregunta, ¿mi papá o mi mamá tendrán razón? ¿Yo tengo que ir a la escuela? ¿Por qué? Así que siempre está la pregunta. A lo largo de la historia ha habido muchas mujeres que se han preguntado sobre estas cosas, que han cuestionado estos roles, y pues quizá algunas de aquí las conocen. ¿Tú a quién ubicas aquí, David? ¿Tú a quién ubicas? Parece ser que en la parte superior derecha podemos ver a la hija de Freud. Oh, sí, 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 ahí está, ahí está. Vivi, ella es Juana de Arco, ella es Marie Curie, ganó premio Nobel de física, ella es Amelia Earhart, una famosa aviadora, y ella es Janis Joplin, una famosa rockera en los 60s. De hecho, qué curioso que cuando hablabas de Anna Freud, pues lo primero que pensaste es en la hija de Freud. Si no fuera la hija de Freud, tendría la misma fama. Todas estas mujeres pues se caracterizan por haber levantado su voz, pero de una forma individual. Sin embargo, pues el feminismo es un movimiento grupal. Busca que muchas mujeres unan su voz de manera conjunta. Y este empieza como movimiento formal con los antecedentes de estas dos señoras que están aquí. Un movimiento muy importante porque se criticó de manera concisa a la iglesia en temas como que
la Tierra no era el centro del universo, y menos el hombre. Se tiraron las ideas terraplanistas, se pensó en por qué el rey gobernaba de forma divina. Fue muy importante la ilustración y entre varias cosas surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero ojo aquí, que dice del hombre, ¿verdad? Así como la historia del hombre o la evolución del hombre, pero ¿y la mujer dónde quedó? Bueno, esta mujer que está aquí, que es Olympe de Gauux, en 1791 publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, porque todo lo que logró la ilustración, pues fue que a base de la razón, pues se permitiera a los ciudadanos votar, pero a los hombres. Y ella lógicamente se preguntó, bueno, ¿y nosotras? Y las mujeres? Y pues manifestó claramente algo que no era adecuado en el gobierno de ese entonces. Y tú te imaginarás qué le pasó a esta revolucionaria mujer, David. Quiero imaginarme, puede ser que la asesinaron. Sí, de hecho, la mandaron a la guillotina, amigo mío. Después vienen varias revoluciones en la historia. Ustedes podrán pensar en la Revolución Rusa, en la Revolución Mexicana, en todos estos movimientos obreros de hombres quejándose por las desigualdades laborales, porque trabajaban 15 horas. Oh, terrible, pesado. De hecho, pues, no tenían buenos argumentos, ¿no? Varias mujeres también se unieron a estos movimientos en Estados Unidos. Surgieron ante la defensa de sus propios derechos y de los esclavos. Todavía estaban los esclavos en Estados Unidos. Sí, esas personas que alguien más les dice que les pertenece, que solo van a hacer lo que ellos quieren, que tienen que lavar los trastes, que tienen que atender a los hijos, que tienen que atender a las personas de la casa, hacer la comida y servirle. Esos son los esclavos, pero ¿acaso esas actividades les suenan familiar? Que otra persona las tenga que hacer o se diga que las tenga que hacer. Mm. Bueno, les dejo ahí la pregunta porque qué curioso que las mujeres se hayan unido ahí a los esclavos en defensa. Tampoco les hicieron mucho caso a estas féminas y ante esta persistente negativa, Emily inició un movimiento con otras chicas que se llaman sufragistas y ellas ya buscaron que llamar la atención de una forma más agresiva, más notoria, irrumpieron en discursos políticos, hicieron huelga de hambre, encadenamientos, sabotajes, usaron explosivos, ya se puso más pesado. De hecho, esta mujer de aquí, Sojourner Truth, fue una esclava negra que habló de la doble exclusión por ser negra y por ser mujer. ¿Y por qué lo digo así? Porque imagínense qué maldición si años después Estados Unidos finalmente dio el voto a la mujer, pero a la mujer blanca, no a la mujer negra. Imagínense cómo se sintió. Maldita sea. Soy mujer y soy negra. Tú, tú recordarás, David, bueno, no recordarás porque no vivíamos ahí, ¿verdad? Pero pues tú has escuchado sobre el racismo que había en esa época en Estados Unidos. Una cosa muy pesada. Ni siquiera podían comer en el mismo lugar. De hecho, tú me habías comentado algo sobre eso, ¿no? Sí, llegaban a los restaurantes y había secciones en las cuales comían las personas blancas y las personas de color, las personas negras, pues hacían que comieran afuera del establecimiento. Vaya, no, pues qué jodido estaba ser mujer y ser negra en esa época. Sí. Pesado. De hecho, otra mujer que habló sobre esto fue que había una doble represión de clase. Dijo, la mujer es la proletaria del proletariado.
Una frase interesante porque en esta época los hombres se quejaban de la explotación laboral, hacían huelgas, hubo revoluciones, y estos hombres pues trabajaban largas horas, 12 horas, 15 horas, no sé, en una fábrica. Incluso había mujeres que también eran explotadas, que también llegaban a trabajar en la fábrica, algunos niños incluso, pero los hombres llegaban a su casa y descansaban y les servían la comida, y la mujer tenía que estar todo el rato en el que el hombre trabajaba. Y también, aunque el hombre estuviera en la casa, tenían que estar todo el rato cuidando al hijo, cuidando la casa, haciendo la comida, limpiando. Entonces, el hombre que decía ser explotado, al mismo tiempo era el explotador de la mujer. Entonces, realmente, ¿quién estaba en una situación más injusta? Ese proletariado, esos hombres se quejaban de la situación injusta, pero creo que explicándoles esto tienen, pues queda muy claro esta frase que dijo Flora: la mujer es la proletaria del proletariado. Bueno, algo que se logró en esta segunda ola feminista fue el voto. Finalmente, el primer país que lo logró fue Nueva Zelanda, el 18 de septiembre de 1893. Reino Unido lo aceptó, pero eso solo fue porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se fueron a combatir contra los nazis, les pidieron a las mujeres que ocuparan los trabajos para mantener activa la economía del país, así que ocuparon puestos en las fábricas, en las empresas, en los restaurantes, ocuparon todos los trabajos formales que tenía el hombre, y como agradecimiento a las mujeres por sus trabajos prestados durante la guerra, les permitieron votar. Al fin, qué amables, qué amables fueron esos hombres. Muchas mujeres participaron de manera activa en la guerra, trabajaron, fábricas conocían lo que era pues recibir un salario, llegar a casa tranquilas, descansar, a gozar de ciertos derechos. Entonces, aquí yo te preguntaría a ti directamente, David. Yo sé que tú ya trabajas, yo sé que ganas tu dinero, que tienes cierta independencia. Entonces, ¿a ti te gustaría que tú ya conociendo eso, de pronto, pues llegar a tu familia y ya te dijera: no, 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 ¿sabes qué? No, tú ya no puedes trabajar, tú ya no puedes tener dinero, ahora vas a hacer lo que yo quiero, y si no quiero que estudies, no estudias, y ahora aquí mando yo, así que ya no puedes trabajar, ya no puedes ir a la escuela, ya. ¿A ti te gustaría eso, David? Sería algo injusto. Se encuentran reprimiéndome. ¿Estarías molesto? Sí, Pues esas mujeres mucho. también estuvieron molestas. Y en esta tercera ola es cuando comienzan esos reclamos de la independencia, del salario justo, del control de maternidad y de divorciarse sin presión, porque recordemos que antes la mujer estaba obligada en un matrimonio a hacer lo que el esposo le dijera. Personajes importantes aquí fue Betty Friedan, que publicó La mística de la feminidad. Ella afirmó que las mujeres eran infelices porque el sistema las obligaba a priorizar el cuidado de los demás sobre el suyo. Es decir, la mujer siempre tenía que ver primero por sus hijos, por su esposo, por la familia, por la casa. Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo. Ella difundía que no había nada biológico que justificara realmente estos roles de género, es decir, que una mujer no pudiera trabajar, eh, o que el hombre no pudiera cuidar a los hijos, que realmente todo esto era una construcción social, y ella apuntó que si todo esto era meramente social, hasta el hecho de usar falda, que eso era lo que tenía que usar una mujer y que el hombre tenía que usar pantalón. Entonces realmente lo que se dice que es mujer no se nacía, sino que solo se llegaba a ser. Los hombres están en un trono y no les conviene cambiar. Yo, estando en el lugar de los hombres, tampoco me convendría que me dijeran que me vaya a fregar. Pues aquí podemos ver un claro ejemplo que simplemente sucede
en la actualidad en México. ¿Qué hace la televisión mexicana? Nos muestra el machismo y dentro de ese machismo nos dice que la mujer es la que tiene que hacer todo. Y claro, el hombre llega, descansa, se acuesta, come, se baña y la mujer, ¿qué está haciendo? Está cuidando a los niños, está haciendo de comer, está lavando los platos. Entonces, todo esto, ¿qué nos demuestra? Pues, ¿qué tanta igualdad hay? O la que no hay. Ahora, los papeles han cambiado. Las mujeres ahora han empezado a trabajar. Están cambiando porque los dos deben asumir este rol, pero la sociedad en eso tampoco ha evolucionado, aunque la idea sea esa. Y aquí podemos ver el claro ejemplo que se muestra en la imagen, que tiene que nos demuestra. Muy cierto, David. De hecho, pues ahorita ya tenemos a que la mujer trabaja igual que el hombre, ¿no? Pero pues realmente está esa igualdad. Como tú dices, pues llega a la casa y ahí se dividen las cosas. Bueno, eh, con el Internet pues tenemos este movimiento Me Too, donde miles de mujeres denunciaron sus experiencias de acoso sexual. La ley Olimpia en México fue muy importante. Este radical que se encuentra, pues lo podemos notar en la imagen en la cual la mujer trae un paliacate y que nos dice que ella se encuentra en un estado de confrontación, perdón. Bueno, este estado de confrontación es el en el cual pues las mujeres buscan que sean escuchadas. Dentro de todas estas tres imágenes se engloba este concepto, el feminismo. También podemos ver la parte socialista, el anticapitalismo y ¿cómo lo podemos observar en estas imágenes? Bueno, hay muchas mujeres, claro, son distintas. ¿Por qué? Porque cada mujer es un mundo con singularidades y peculiaridades, con una personalidad definida. Y esto que nos dice que no todas son iguales, pero sí buscan un fin en común, el cual es ser escuchadas. También existe la igualdad. Dentro de esta igualdad más bien entra la educación, el miedo al éxito, ahora sí que sin miedo al éxito, y los acuerdos gubernamentales. Y este sin miedo al éxito, porque se menciona. Miren, podemos ver en esta imagen y queda muy claro que podemos observar que hay 4 hombres y una mujer. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que hay una mayoría en cuanto a hombres y una disminución en mujeres. ¿Por qué? Porque ese miedo al éxito hace que la mujer no quiera progresar, pero no es ese miedo, sino la sociedad tan opresora en la que vivimos. De hecho, pues las tres posturas buscan el feminismo, pero de distinta forma. Sí, pues las radicales pues son parte agresiva, la herencia de las, pues sí, de la historia, es que mencioné hace unos minutos, estas de movimientos de marchas y esta que ya buscan más el acercamiento gubernamental. Pero pues una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Por qué específicamente ese día? Bueno, varias fuentes históricas pues nos hablan de un evento que ocurrió en una fábrica textil. Hay dudas sobre exactamente cómo fue, qué partes son ciertas, qué partes son más leyenda, pero la historia pues va más o menos que algunas mujeres que trabajaban en una fábrica textil pues se quejaron de la situación laboral en esta época de revoluciones alrededor de la segunda ola que les hablaba. De estas mujeres se quejaban, trabajaban
más de 50 horas en 5 días. Entonces trataron de manifestarse en su sitio de trabajo, pero el jefe de la fábrica las encerró para que no dejaran de trabajar. En ese momento se dice que hubo un incendio accidental, no se sabe bien si fue por algún cigarrillo o por una falla en una máquina, pero las mujeres no pudieron salir justamente porque las había encerrado el dueño y la gran mayoría murió calcinada en la fábrica. Las que sobrevivieron pues quedaron muy heridas. Y se dice que por lo mismo de que era una fábrica textil, el humo en la lejanía se veía similar a los colores de la ropa y se dice que era de color morado. De hecho, ustedes sabrán que un color que se asocia al feminismo es el morado, de hecho. De hecho, por eso yo tengo esta bufanda morada. De hecho, tú también traes algo morado, David. Sí, representando con una corbatita morada. Eso, carajo. Eso. Seguro que no sabían pues esa historia del 8 de marzo. Y si la sabían, pues entonces, pues por eso hay quien dice que no se debe de felicitar a la mujer el 8 de marzo, porque realmente este suceso, pues no es para felicitar, es algo que implica algo más profundo, valga la redundancia. Hemos llegado a un tema delicado. Aún queda mucho por cambiar. Vamos a encontrar aquí que en algunas tribus permanece la mutilación genital femenina. Y esto se entiende que dentro de este procedimiento se da la extirpación, ya sea totalmente o parcialmente, de los genitales externos femeninos. Y también puede ser que se tenga algún tipo de lesión y pues ya sea que sea pues sí, esta cirugía por motivos médicos o no médicos, pero aquí principalmente es algo que no es médico, es simplemente porque se lleva a cabo dentro de las tribus y esta práctica se lleva aproximadamente en 30 países de 3 continentes distintos, pero la mitad de casos se encuentran principalmente en Egipto, Etiopía e Indonesia. En los lugares donde esta práctica se encuentra más recurrente, suele ser cuando hay una iniciación para las niñas cuando son jóvenes. Y claro, ni el Islam ni el cristianismo respaldan que se genere este acto tan atroz de una mutilación genital femenina. Pero es muy habitual que se utilicen discursos en los cuales se justifiquen para poder decir el porqué de las cosas. Y algo muy importante es que cada año aproximadamente 3 millones de niñas dentro de todo el mundo corren el riesgo de ser mutiladas y la mayoría de ellas sufren principalmente esta práctica antes de cumplir pues 15 años. Y aquí podemos ver en esta imagen pues dos mujeres, bueno, varias mujeres, y dentro de estas mujeres se percibe que alguna de ellas puede tener o esa mutilación. Vaya, un tema fuerte, amigo. Realmente, como dices, tanto esas mujeres que están en la foto
Se vende ahí de Asia, de uno de esos países. No Sí. sabemos si habrán sido mutiladas o si apenas van para allá. Qué fuerte, de hecho, si nuestras madres son nuestras hermanas o novias, o yo que sé, hubieran tenido la suerte de nacer allá, eh, probablemente les hubiera pasado algo similar. De hecho, aquí vemos que pues aunque en otras partes del mundo pues se hayan logrado avances y nos estemos quejando del voto, ¿no? O de la igualdad laboral que está bien y qué bueno que se haga, pues hay otros países donde todavía pues llevan a cabo ciertas prácticas que nos remiten como a lo que hablábamos de las tribus y de cómo el hombre no podía aceptar que la mujer fuera superior sexualmente, y esto pues claramente es un acto de represión de su sexualidad, porque de hecho lo que buscan cortar en su vagina, bueno, en la zona vaginal, pues es el clítoris, si no me equivoco. De hecho, creo que uno de los discursos cristianos e islámicos es de que es un requisito para que se casen. Vaya, vaya requisito, ¿verdad? Sí. Y pues no, no andan cortándonos el glande a nosotros. Chale. Pero bueno, eh, en México, que es donde están aquí sus servidores, eh, pues el movimiento feminista actualmente pues está por una parte institucionalizado, con mujeres que se encuentran trabajando en ONGs, organizaciones no gubernamentales, o en partidos políticos, pero también está el movimiento popular, la militancia, que pues de hecho podemos ver aquí las influencias de las tres vertientes que les mencionamos anteriormente, las tres posturas: radical, socialista, igualitaria. Aquí en México pues vemos esas influencias. Aquí se origina a finales del siglo XIX y principios del XX. En Yucatán surge el primer movimiento feminista que busca reivindicar temas educativos y sociales. De hecho, infamemente, más bien, México pues es muy conocido por ser uno de los países donde mayor violencia contra la mujer hay. Constantes feminicidios, desapariciones, delitos sexuales, indiferencia de las autoridades en los tres niveles de gobierno, eh, falta de capacidad institucional, corrupción, impunidad, ausencia de políticas públicas. De hecho, un caso que es muy conocido por aquí, pues es el de las muertes de Juárez. Esta imagen de las cruces rosas hace alusión a eso. Y eso es algo que lleva añísimos, añísimos mencionándose aquí, pero realmente que pasen en las noticias este tipo de cosas de las mujeres que son violadas o asesinadas, pues es relativamente reciente. De hecho, a mi parecer, es gracias a todo el movimiento que ha habido, independientemente de la postura, de si es dentro de instituciones o si es popular, si es agresivo, si es socialista, como las posturas que ya vimos, eh, pues me parece que ha influido y que se está llamando la atención. Tú ahorita ves en las noticias, ¿no, David? Pues de las mujeres violentadas. Inclusive los monstruos, que así se les hace llamar. Pero yo te pregunto, hace unos años, ¿tú recuerdas que pasaron esas cosas en la televisión? No, ahora el No. movimiento es lo que lo está generando. Tú sabes en qué consiste la ley Olimpia, amigo mío. Claro que sí, vamos a hablar un poco de ello. Dentro de esta ley Olimpia, las reformas legislativas logran impulsar a nivel nacional más bien erradicar
la violencia digital y mediática en contra de las mujeres, también las niñas, niños y adolescentes. Bueno, ¿y esto en qué consiste? Principalmente ocurre cuando se da la confianza de ceder imágenes íntimas a una persona, pero esa persona decide darle un uso indebido a esas imágenes, ya sea la venta, ya sea compartirla con sus amigos, y dentro de todo esto se genera un caos. La mujer puede llegar a tener problemas, tanto psicológicos, sociales, y por ello es que esta ley es tan importante, porque en la actualidad genera un alto, y dentro de este alto, ¿en qué nos respalda? Porque principalmente tú puedes denunciarlo, y ahora con esa denuncia, si se demuestra que esta persona está haciendo un uso indebido de lo que tú le proporcionaste, claro, la ley procederá y puede dar aproximadamente de 3 a 6 años de prisión. Ahora, ya sabemos, si alguien te da la confianza y tú corrompes esto, pues atiéndete a las consecuencias, ya sabes lo que se va a generar. Un gran avance, ¿eh? De hecho, bueno, pues muchos de nosotros, tanto hombres como mujeres, eh, pues hemos tenido la confianza de compartir pues nuestra intimidad de forma digital, y pues el hecho de que suban esas cosas, de que las compartan públicamente, híjole, pues, bueno, aquí yo les comparto, pues a mí no me gustaría andar viendo mi pene por ahí en las redes sociales, que ahí me comentara David, no manches, Emilio, rasúrate, ¿no? Ya te conocí. Ándale. Entonces, este, híjole, lamentablemente, pues las mujeres son las que más sufren de este tipo de cosas, eh, de que se violente su intimidad, y esta ley, pues es un gran avance, ¿no? Porque que un factor importante aquí en México, que quizá impida que haya una mayor emancipación femenina, pues es esta religiosidad e incluso fanatismo, con el debido respeto que tienen la religión de cada persona. En la práctica, pues puede tener afectaciones psicológicas. Eh, Aquí en México tenemos un día en diciembre en el que vienen miles y miles de peregrinos de todo el país. Llegan de rodillas y alaban a la Virgen de Guadalupe. Es parte de la religión católica. En este momento no vamos a hablar de dónde surgió la imagen de la Virgen, esa es harina de otro costal. Pero de lo que sí vamos a hablar, pues es que la religión católica, como el cristianismo, se funda en estas ideas bíblicas, en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y si ustedes lo conocen, sabrán que el Antiguo Testamento, el origen de la humanidad, pues es en este mito de Adán y Eva. Adán es creado por Dios a su imagen y semejanza, y Eva sale de la costilla de Adán. O sea, la mujer ni siquiera es igual al hombre, sale de su costilla, o sea, es una mínima cosa. Como parte de la historia, la mujer es quien convence a Adán de que coma una manzana, que es el pecado, y que expulsen a la humanidad del paraíso. Es decir, se sigue una religión que de base plantea como enemiga, como mala, a la mujer, que ella es el pecado original. De ahí pues tenemos esta práctica de ir a la iglesia. Yo hace varios minutos les mencionaba de que las prácticas que hacemos constantemente
y se convierten en un hábito, se interiorizan, llegan hasta el inconsciente. Entonces, cuando se va a la iglesia, ¿qué ocurre? Bajamos la cabeza, nos persinamos. Tenemos este gran templo con estas puertesotas, con esta inmensa estructura al que vemos para arriba. Tenemos al Padrecito, hombre, en un altar. Eh, las, las personas se arrodillan, bajan la cabeza ante él. Entonces, bueno, con todo lo que ya les estoy diciendo y recalcándole que se genera una idea inconsciente, imagínense si de por sí la mujer tiene tantas dificultades por la presión social masculina, imagínense si todavía hace una práctica que por todos lados le indica que debe ser sumisa, que debe de bajar la cabeza ante el Padrecito y sigue una religión que de base la pone a ella como maligna. ¿Ustedes creen que eso sea bueno para la mente, para la salud mental de esa mujer? Otro ejemplo, pues lo podemos ver en las monjas. Eh, las monjas no llevan una misa, no son vistas como líderes, pero sí se les pide el voto de castidad. Y si ya veíamos en las diferencias biológicas que una mujer tiene muchísima más capacidad sexual que el hombre, imaginen la presión de que no pueda vivir su sexualidad supuestamente porque es lo que Dios le pide. Les piden también traer el cabello recogido o corto, cuando el cabello eh, pues representa la vitalidad, la libertad de una persona. Entonces, eso es una represión total para las personas. Cuando ustedes ven a las monjas en las calles, yo les pregunto, ¿ustedes ven a las monjas felices? ¿Les parece que disfrutan la vida? Una cosa es la ideología que les hacen creer y otra cosa, eh, pues es la realidad, las necesidades biológicas y sociales. Eh, Lamentablemente, la mayoría de las personas que van a la basílica y que siguen aún este tipo de prácticas fervientemente y sin cuestionarlas son personas que no tienen acceso a una mayor educación, que no conocen la historia del feminismo, de la lucha de la mujer o sobre psicología o sobre la ley Olimpia. Entonces hay una manipulación social de las personas que están detrás de la iglesia y aquí les recalco, México es uno de los países más eh, religiosos, que incluso llega al fanatismo, más clasistas. ¿Ustedes creen que todo esto ayude a que la mujer se emancipe aquí? Es solo una dificultad más. Entonces, a nuestros tres últimos y queridos presidentes, de hecho, si miro en la historia, si no me equivoco, el primer presidente de México fue Guadalupe Victoria, y ahí pues toda la historia de México pues, ha sido un desmadre, por no decir otra cosa, pero ¿ha habido alguna vez una presidenta mujer, David? Yo no me acuerdo. Pues en la actualidad, dentro de toda la historia de México a partir del primer presidente, no se encuentra dentro de la historia que haya alguna mujer. Es impresionante, ¿no? De hecho, no manches, y pues el presidente se ve como el jefe de Estado más poderoso y nunca ha habido ninguna mujer. Jamás. Bueno, en otros países ya dieron el paso, pero aquí no. Con todo lo que acabo de decir de la sociedad clasista y de la religión y del país en el que vivimos. Y no manches, amigo, te imaginas si una mujer fuera presidenta? No manches, ¿cómo sería eso? Incluso se podría dar que sería mejor que un hombre, ¿no? Se podría dar
la situación en alguna de esas. Probablemente sí, independientemente de las dificultades que tuviera ese cargo, eh, pues tendría un gran impacto social, individual, probablemente habría más reformas políticas en distintas partes del gobierno. Yo creo que así como hablaba del impacto psicológico de la iglesia, imagínate que tanto hombres como mujeres sepan que el máximo poder del Estado es una mujer. Ese sería un logro histórico. De hecho, me encantaría ver eso, ¿eh? Sinceramente. Sí. Eh, no, no manches, güey. ¿Cómo le llamarían al esposo de la presidenta? Mm, ¿Cómo le llamarían? Damo. El primer damo. Ni Sí, pues siquiera hay un término, o sea, ni siquiera existe. O sea, wow, o sea, habría un impacto, pero pues esperemos averiguar esa respuesta. Pero, bueno, actualmente en México, pues hay debate. Se habla del daño público que hacen las feministas, de, de que se dañan pues monumentos, edificios públicos históricos, de que se ataca a la policía. Sin embargo, pues esa no es la única postura, porque pues aquí se ve, bueno, hablar de daño público y violencia, pues se entiende como algo negativo, pero el debate está en que otras personas no lo ven de esa manera. De hecho, es curioso porque, de hecho, el autor de varias de estas esculturas que están aquí es Javier Marín, y de hecho él menciona, lo cito textualmente, dice, por eso se instaló sin pedestal, para que el padre de la democracia fuera parte de las manifestaciones sociales y democráticas. Ojalá se quedara así como testimonio de esta protesta. O sea que el mismo dueño de las esculturas apoya el movimiento feminista y lo ve como algo prosocial y que qué bueno que se haya pintado como recuerdo de un movimiento. Eh, también tenemos aquí a esta mujer, Lucía Almares Casares, docente de Ciencias Sociales y Humanidades. Ella dice, nunca nada se ha logrado sin acción, sin acciones de reevolución. Vaya, eh, pues el debate está ahí. Aquí yo vuelvo a decir, ¿ha llamado la atención o no ha llamado la atención? Entonces diríamos que se ha logrado algo. Les dejo, les dejo la pregunta. ¿Pasan las mismas noticias ahorita que las que pasaban antes? ¿Hablábamos de este tema antes o no hablábamos de este tema? ¿Y eso es relevante? Bueno, de la mano de las preguntas que les hacía, pues el primer paso es la concientización, darnos cuenta de que todo esto existe, que no es algo hipotético, que no es algo de una telenovela mexicana, ¿no? Que son cosas reales, con impacto. Cuando nos damos cuenta de esto, pues ya estamos avanzando, ya les estamos dando voz a quienes no lo tenían. ¿Cuál es la importancia de todo esto? De manera personal, pues aquí les decimos que aunque haya quien se queje del movimiento, se habla del tema, independientemente de si fue violento, de si pintaron el monumento o no lo pintaron, de si rompieron la ventana o no, de si atacaron a la policía o no. Lo más importante aquí es que se está hablando de esto, de que se le está dando voz a las personas. Y hicimos todo un repaso histórico de las circunstancias y en todos los movimientos obreros, en la Revolución Mexicana, en la Revolución Rusa, eh, pues se tuvo que hacer notar la voz, incluso se levantaron en armas, se hicieron huelgas, eh,
De hecho, en Europa, para lograr la independencia, incluso decapitaron a un rey por ahí. Entonces, en verdad es exagerado lo que se está haciendo y en verdad no sirve para nada si finalmente se está hablando sobre el tema, si finalmente se habla de las muertas de Juárez, de las miles de mujeres violadas, violentadas, del acoso sexual que vivimos en la calle, eh, porque a mi parecer estamos viviendo una revolución ideológica, algo que nunca habíamos vivido antes. Las redes sociales, que de hecho yo les comparto que no soy muy asiduo a esta idea, y no vamos a mentir, pues muchas de las cosas que se publican ahí pues son estupideces, son momos, son burlas, es perder el tiempo, pero no todo es así en las redes sociales. De hecho, también gracias a ellas se les dio voz a quien no las tenía y unas de esas personas son las mujeres. Gracias a las redes sociales se pudo hablar de sus propias parejas que los violentaban, de los padres en su casa, en los trabajos, que si no hubieran existido un medio así para difundir información, nunca habríamos sabido sobre ello o lo hubiéramos ignorado más. Y ahorita vivimos una época donde hay cada vez más empoderamiento femenino, como la Mujer Maravilla, claro. ¿O tú cómo ves a la Mujer Maravilla, amigo mío? ¿Tú piensas que la tienes que cuidar o algo así? No, No, es una heroína de hecho, a cuidar. no, pues de hecho, al contrario de la idea antigua, de hecho, más bien yo creo que si me encuentro con la Mujer Maravilla, ya me salvó a mí. Qué bueno que, no manches. Y es que esto es algo real, amigos y amigas, porque yo te pregunto a ti, David, cuando vas por la calle, pues vivimos en un país pues donde hay violencia, hay corrupción, hay delincuencia. ¿Tú a qué le tienes miedo cuando vas por la calle? Si me van a atropellar, Ok, si me van a asaltar. ok, ok. Yo tengo los mismos miedos que tú, sinceramente. Quizás hasta nos podrían matar, ¿no? Si nos asaltan, quizá nos meten un balazo. Sí. Pero, pero pues seguramente también yo lo he pensado, estoy casi seguro de que tú también, pues de que hasta si nos llegan acá y nos la echan de a pedo y pues hasta decimos, no, pues me rifo, ¿no? Me defiendo, ¿por qué me voy a dejar tan fácil por un güey, ¿no? Que me quiera asaltar. No, no, también está esa postura. ¿Por qué, no? Y se dice comúnmente en la calle, dicen, pues yo también pues le puedo romper su madre, ¿no? Pero imagínate las chicas que han sido educadas para sentirse inseguras de que tienen que ser defendidas por el hombre, de que no pueden salir, de que son el sexo débil. Esas mujeres, tu hermana, tu mamá, tu abuelita, mi novia, mi mamá, bueno, las mujeres estas mujeres pues no solo temen que las vayan a asaltar, que se van a tener que pelear ahí, temen que las violen, que las secuestren, que las mutilen y que al final pues las maten después de todo eso. Tú y yo no tenemos ese miedo, no lo entendemos realmente, Pero es algo que sucede. exactamente. Y por eso la conclusión pues es que no somos nosotros quienes debemos hablar. Ustedes, las mujeres que nos estén escuchando, son las que tienen que seguir alzando su voz, son las que tienen que seguir diciendo todo eso de lo que no siempre se habla. Nosotros ya hemos hablado demasiado por milenios. De hecho, hemos tenido la voz nosotros, así que ya es tiempo de que cambie esto. Y pues queda decir que si hay alguien en el público que se sigue preguntando si todo lo que se dijo sirvió de algo o todos los movimientos, pues humildemente nos parece
que el hecho de que nos haya interesado hablar de algo que no tiene que ver con nosotros, hombres, y la historia, comillas, comillas, del hombre, el hecho de que ya hayamos hablado de otra cosa, ya dice muchísimo. Y bueno, si se preguntaron de dónde sacamos todo este pequeño desmadre, pues ahí está. Ahí está la bibliografía, si la quieren checar, si quieren tomar un screen. Pues les agradecemos mucho su atención, su tiempo. Espero hayan aprendido algo. En verdad esperamos eso. Y hasta la próxima en un nuevo video tutorial. Bye bye.